Preguntas y respuestas con Vianey Fernández. Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañe en este espacio Preguntas y Respuestas, un espacio que hacemos mitad ustedes los ciudadanos y mitad nosotros aquí en Ciudad TV 21.2 con los 66 diputados del Congreso de la Ciudad de México. Mitad y mitad porque ustedes le pueden preguntar, cuestionar, sugerir a cualquiera de los legisladores y nosotros les hacemos llegar sus inquietudes. El día de hoy tenemos una mesa especial porque el próximo 31 de octubre al 3 de noviembre, la Ciudad de México enfrentará uno de los mayores recortes al suministro de agua que ha tenido en los últimos años. 13 de las 16 alcaldías sufrirán por el recorte de este servicio y bueno, el día de hoy decidimos invitar y agradecemos que esté con nosotros aquí en la mesa el ingeniero Ramón Aguirre, él es el director general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Ingeniero, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Vianey, por la invitación. Al contrario, nos va a ayudar a entender un poco qué es lo que está pasando en la capital del país, junto con la diputada de Morena, Guadalupe Aguilar Solache. Ella es presidenta de la Comisión de Gestión Integral del Agua. Diputada, muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Al contrario. Y también aquí se encuentra con nosotros el diputado de Morena, Miguel Ángel Macedo. Él es también integrante de la Comisión de Gestión Integral del Agua. Diputado, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Pues estamos por enfrentar una etapa crítica, ingeniero, si me lo permiten empezar con él. ¿Qué es lo que está pasando en la capital del país? ¿Qué es lo que va a pasar el próximo 31 de octubre? Bueno, se escaló el tema, ¿eh? A ver, vamos a ponerlo así. El anuncio original de la Comisión Nacional del Agua es que iba a haber una suspensión de 96 horas. Nunca antes en la historia del Cutzamala, en los más de 30 años, se había presentado una suspensión de 96 horas al 100%. Eso, por supuesto, que escaló mucho el tema, se empezó a generar mucha inquietud. Nosotros, como responsables, como gobierno de la ciudad, empezamos a preocuparnos porque pues cada día pinta y la estadística que teníamos es de que se habían tenido suspensiones hasta 72 horas. Entonces, un día más, entonces empezamos a implementar todo lo necesario para cubrir una eventualidad de 96 horas. La Comisión Nacional del Agua revisó sus procedimientos constructivos y vio lo que tenía en programa y tomó la decisión de quitar algunas cosas y bajar el corte a 72. Entonces, Vianey, ya estamos en parámetros que han sido normales en la ciudad, que no es de cada año, pero ya la tuvimos en 2016, ya tuvimos un evento todavía más fuerte en 2013. Entonces, yo estoy confiado de que es un tema que ya hemos superado como ciudad, que no es para alarmarnos, no es para preocuparnos, es para ocuparnos y saber que si todo el mundo hacemos lo que nos toca, vamos a poder enfrentar con éxito este tema porque ya no es nuevo. 96 horas sí era algo que no se había presentado, pero 72 ya es algo que hemos manejado en el pasado reciente. Lograron recortarlo unas cuantas horas más para que la gente pudiera almacenar agua. Ingeniero, ¿a qué se debe este trabajo en el sistema Cutzamala? ¿Por qué nos vamos a quedar sin suministro de agua en 13 de las 16 alcaldías? Bueno, estamos hablando de trabajos que tiene a su cargo el gobierno federal a través de la Comisión Nacional del Agua. El acueducto Cutzamala es un acueducto que es muy importante para el Valle de México, es una fuente de abastecimiento, dependen 8 millones de personas de él, hay que darle las mayores garantías. Es un acueducto que en el pasado reciente, en los últimos 10 años, ha tenido interrupciones frecuentes para darle mantenimiento, a tal grado que se tomó la decisión desde principios de esta administración federal de construir una segunda línea. Tiene 2 líneas el acueducto, entonces está construyendo una tercera línea para que el acueducto tenga redundancia, es decir, que pueda estar funcionando con 2 líneas, mientras que a la tercera se le da mantenimiento. Después deja de funcionar una de las que estuvo trabajando, a esa se le da mantenimiento y las 2 diferentes siguen dando el servicio. Entonces se va a convertir en un acueducto que va a dar mucho mejor servicio a la ciudad, ya no va a ser necesario estas suspensiones que se han dado en el pasado
pero además va a ser un acueducto más confiable, más seguro, y por la importancia que reviste para el Valle de México, qué bueno que así sea. Muy bien. Más adelante ya le estaremos preguntando por qué solo 13 de las 16, qué pasa con las que van a tener suspensión total y suspensión provisional. Mientras tanto, diputada Guadalupe, pues desde su punto de vista, ¿cómo están viendo que esta crisis, que dice el ingeniero, no es para tanto, no hay que alarmar a la población? ¿Cómo están viendo en el Congreso de la Ciudad de México lo que se avecina durante estos 3 días? Pues lo que pasa es que sí es una crisis, pero hay unos que estamos acostumbrados ya a esa crisis. Y lo que tenemos que hacer, apoyando desde el Congreso y con quien tengamos que verlo, con Agua, con un nuevo gobierno electo, con la doctora Claudia, tener acciones para que esto ya no suceda. O sea, tiene razón el ingeniero, estos cortes han estado, pero en delegaciones o en muchas colonias donde actualmente por tandeo tiene cada 10 días agua o etcétera, o 1 hora a la semana, al día, etcétera. Entonces, pues ya está la crisis. El asunto es que estas obras, ojalá ya pues nos ayuden a que el suministro de agua llegue no por pipas, sino como debe llegar por la red, ¿no? Con Agua, y el ingeniero Ramón Aguirre nos lo dice que durante todo el 2019 no va a pasar. Ahorita vamos para allá. Diputado Miguel Ángel, sí, desde su perspectiva, ¿cómo vamos a enfrentar? ¿Vamos a enfrentar bien esta crisis? Yo creo que no nada más la Ciudad de México también, no nada más Iztapalapa, todas las ciudades están en el mismo problema. Tiene razón Lupita, la diputada Lupita, y también tiene razón el ingeniero Ramón. Ya no nos espanta, pero es muy difícil a estas alturas, créamelo, ingeniero, ¿sí? Porque Iztapalapa siempre ha sido tandeada. Yo vivo en una zona de la colonia Mixcoac, enfrente del distrito precisamente 31. Tengo 7 años donde me dan agua en tandeos. Me llega a venir un lunes y bien me va 2 horas. Y no nomás a mí, a toda la comunidad. Se ha tratado de solucionar las cosas poniendo ahí nuestros tinacos, X. No nos espanta. Pero debemos estar mejor preparados todavía. Y yo meto esta plática a colación por 2 cosas bien importantes. Ayer tuvimos una reunión con la alcaldesa, con Clara. Hoy se dio un banderazo de salida con las pipas, aunque están en mal estado unas, pero nos va a favorecer. Importante. ¿Qué va a aportar don Ramón donde está, desde la perspectiva, en qué nos va a apoyar? Él nos tiene que apoyar con más pipas, ¿no? Para salvar esto. Iztapalapa se está previniendo. Nos vamos a adelantar a que la gente tenga desde el día de mañana, ¿sí? Agua, que almacene agua. Van a salir todas las pipas de Iztapalapa y más a las colonias donde Ramón sabe, pues que ese líquido está escaso. Desde siempre. Desde siempre, claro está. Ingeniero Ramón Aguirre, ¿qué responde? ¿Qué está pasando o qué pasa específicamente en la zona de Iztapalapa donde el común denominador ya es que el agua llegue por tandeo? Pues hay un tema de inversiones, ¿no? Miren, nosotros hemos hecho un plan para poder resolver la problemática de la ciudad y el plan nos lleva a inversiones de más de 5.500 millones de pesos anuales. En los últimos 20, 30 años se han estado invirtiendo de orden de 2.500 en promedio. Entonces es una carrera que hemos ido perdiendo como ciudad porque cada año hay un rezago en inversiones de acuerdo con el plan que estamos hablando. El plan que elaboramos es un plan que considera que se resuelvan todos los problemas de la ciudad por etapas. Primero, resolver el problema de calidad de los servicios, después resolver el problema de la sobreexplotación del acuífero, los hundimientos, la sustentabilidad, el tema de las grietas, que es un tema delicado. Entonces, bajo ese escenario, se resuelve en 50 años, con una inversión de 5.500 millones anuales. Ya, entonces, el problema que tenemos es de que ya más tiempo no se puede poner a un plan, porque no sería razonable, ya no podría subsistir la ciudad si en 50 años no se resuelve, y menos inversión no se puede poner. Entonces, en la medida de que nosotros cada año dejamos de invertir la mitad de lo que deberíamos,
automáticamente nos convierte en una carrera que vamos perdiendo. Entonces me comentaba hace rato la diputada Aguilar y me comentaba el diputado, pues de que el servicio ha ido empeorando. Por supuesto, el problema es de que vamos perdiendo la carrera por falta de inversiones en una infraestructura que no se ve, que va enterrada, pero que sabemos a todas luces que es totalmente ineficiente. El promedio de edad de los tubos en la ciudad es de 60 años. Tenemos tubos que inauguró Porfirio Díaz. De ahí nos podemos dar una idea de cómo están las cosas. Entonces, desafortunadamente, va pasando el tiempo y algo que no era un renglón de inversiones porque la infraestructura estaba nueva, se va convirtiendo cada vez más necesario de meterle dinero. Prácticamente en estos 50 años hay que volver a hacer toda la red de agua, volver a hacer toda la red de drenaje, y en la medida que vaya pasando el tiempo, pues es una red menos eficiente, que tiene menos capacidad para llevar agua, y como Iztapalapa está hasta el final, no por malas gentes, sino porque el agua entra por el poniente, tiene que atravesar toda la ciudad para llegar al oriente, pues como Iztapalapa está hasta el final, pues esa red ineficiente se convierte en un problema de abasto que es cada vez peor para ciertas zonas, como es el caso de esta delegación o esta alcaldía. Ahorita estamos hablando de un corte al suministro de agua, pero en temporada de lluvias hablamos de una situación inversa, ¿no? Inundaciones, y las veces que hemos hablado con usted, ingeniero Ramón Aguirre, nos ha comentado, el sistema de drenaje y desagüe de la Ciudad de México tiene una antigüedad de por lo menos 50 años en promedio. Y ya se cae solo. Y lo vemos en los socavones, por ejemplo. O sea, se cae solo. Entonces, ya más claro, y el tema del agua no es tan evidente porque no se generan socavones tan claros, pero es el equivalente. O sea, los tubos de drenaje tienen una antigüedad similar a los tubos de agua. Entonces, sí es importante, y es algo que yo le he puesto en la mesa, no ahorita, tengo 10 años diciéndolo, se requieren más inversiones para poder realmente avanzar. Y este es un tema de prioridades. Habría que ver dentro del esquema del presupuesto a qué voy a priorizar y qué no. Y llama la atención porque el gobierno federal recortó los apoyos a la inversión en agua en 72%. Qué bueno que ya va a haber cambios de gobierno federal. Esperemos que los nuevos reconozcan que el agua sí es una prioridad y que hay que meterle recursos, porque el gran problema que tiene es de que necesariamente hay que construir infraestructura para dar el servicio. Es un derecho humano, como el aire, como respirar, sí, nada más que el problema es que el aire no requiere infraestructura y el agua sí. Y eso es un gran reto porque va a implicar pues tener que sacrificar otras cosas para darle cabida a una de las prioridades que es el agua. Eso no se ha visto hasta ahorita. Claro. Está en la Constitución de la Ciudad de México. Y eso ya si estuviéramos en el pleno del Congreso, diría, les va a tocar a ustedes por alusiones personales, pero tenemos que hacer una pequeña pausa. ¿Me permiten 3 minutitos? Vamos a una pausa y continuamos. Les recuerdo, el teléfono es el 5322-0300, en Twitter, @CiudadTV212 y en Facebook, Ciudad TV 21.2. Todas sus dudas sobre el próximo recorte de agua que iniciará el 31 de octubre, háganoslas saber y aquí se las responderemos. No se vayan. Antes de hacer esta pausa, el ingeniero Ramón Aguirre nos comentaba que no se ha podido invertir en infraestructura porque han recibido un presupuesto de 2.500 millones de pesos, cuando lo mínimo necesario son los 5.500 millones de pesos. Les pregunto a ustedes, los diputados, yo sé que ustedes van iniciando esta legislatura, pero ¿es cuestión de presupuesto? Yo creo que ha sido una irresponsabilidad de los diputados anteriores. Este Congreso, que es el primer Congreso de la ciudad, tiene afortunadamente muchos diputados, compañeros y el grupo parlamentario, particularmente de Morena, el interés de que las cosas cambien. Y sí, por supuesto que yo no entiendo por qué Miguel Ángel Mancera en su momento no por ahí cabildeó para que tuviera más presupuesto y se puedan llevar a cabo las obras correspondientes, pues para que la infraestructura en todos los temas que tienen que ver con el agua, pues se llevaran a cabo. Y nosotros, bueno, pues ya nos anunció 7,000 millones de pesos más la doctora Claudia Sheinbaum.
Entonces, pues eso va a hacer que se tenga un presupuesto de cerca de 20,000 millones de pesos anuales, y pues claro que va a ser una diferencia, es un presupuesto histórico. Entonces, nosotros somos unos diputados responsables, por eso estamos aquí, y nos interesa que haya inversión donde tenga que haber inversión. No puede ser que los anteriores no, pero bueno. Diputado Miguel Ángel. Prioridades. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que es eso, ¿no? Falta de atención también por los anteriores diputados. No le echaron las ganas que tenían que haberle echado. No había el presupuesto necesario. Hoy con lo que habló la doctora Claudia, de que vamos a llegar a esos dineros, 20,000 millones, pues yo creo que podemos hacer algo. Y el cambio se tiene que notar. No, luego. Va a ser a pausas. Y ojalá la comunidad esté preparada para entender todo este gran proceso, ¿sí? Que hacen sus esfuerzos las autoridades, pero a veces el dinero no alcanza. Yo creo que ya teniendo ese recurso, vamos a ir avanzando poco a poco. Alcaldía, Ciudad de México, donde está Claudia, y ¿por qué no? El gobierno de la Ciudad de México, que es también López Obrador, el federal. Yo creo que sumando esos 3 esfuerzos, señora, en yo creo 3 años ya estamos con un tantito así, para no estar en el tandeo, porque bañarme con jícara, su mecha, pero lo hago con mucho cariño. Debemos decir que se hizo extensiva la invitación a los diputados de los otros grupos parlamentarios, en este caso no asistieron. Ingeniero, estos 7,000 millones de pesos de los cuales ha hablado la próxima jefa de gobierno, ¿son suficientes? ¿Y usted qué ánimo ve en este Congreso de la Ciudad de México? ¿Ahora sí cree que se pueda tener pues el presupuesto suficiente? Pues yo esperaría que así fuera. La realidad es de que en un esquema de prioridades, yo tuvimos una reunión hace 2 días en la Cámara de Diputados Federal y le estábamos comentando que era muy importante tomar en cuenta que debería de ser el agua el programa social más importante de todos, porque necesariamente en una ciudad la gente que padece por falta de agua es la gente más pobre. Entonces, invertir en agua es invertir en que la gente más pobre tenga un servicio básico de calidad, que es un derecho humano. En ese sentido, yo creo que el tema de los 7,000 millones, por supuesto, que es un excelente paso, habría que mantener el ritmo de inversiones porque el total de recursos que se requieren para atender desde la A hasta la Z, los tenemos estimados nosotros como en 270,000 millones. Entonces, con 7,000 se puede dar un muy buen avance y yo estoy seguro que a la vuelta de 4 años puede pintarse ya una solución muy clara, sobre todo si se invierte con cierta estrategia. Atender los colectores más dañados antes de que se caigan solos y buscar reparar las zonas donde las tuberías ya tenemos claro que están en malas condiciones, que tantito sube la presión y tienen fugas. Entonces, con una buena estrategia yo creo que se puede lograr un avance importante. Por supuesto, como dijo el diputado Macedo, en un año no se va a poder resolver, pero si hay recursos adecuados y se van invirtiendo con inteligencia y con estrategia y con buenos datos de dónde se debe de invertir, seguramente van a tener un resultado exitoso en el corto plazo. Ahorita, ¿cuál ha sido la prioridad en materia de inversión con estos pocos recursos, los 2,500 millones que se le La prioridad, Vianey, ha sido que funcione lo que tenemos en la ciudad que debería dar servicio. O sea, nosotros no podíamos desatender plantas de bombeo y que la gente se inunde porque no le dimos mantenimiento a una planta. Entonces hay como un monto de recursos que es obligado para mantener funcionando lo que existe. Es una ciudad que prácticamente no crece y que tiene 2,150 instalaciones que hay que darle mantenimiento. Tiene 26,000 kilómetros de tuberías. Entonces, tratar de que eso funcione de la mejor forma ha sido la prioridad. Y después algunos casos críticos, por ejemplo, en Iztapalapa, en la zona de Vicente Guerrero, Santa Cruz, Mellehualco, se nos inundaron 5,000 familias en el 2013, se hizo una obra importante ahí. Acabamos de terminar un rebombeo para Iztapalapa, el rebombeo Cheroquis, perforamos 2 pozos megaprofundos que le están dando agua a Iztapalapa. O sea, del presupuesto total que hemos
tenido en estos años, aproximadamente un 70% se ha ido a mantener la infraestructura funcionando y un 30% a ir mejorando los servicios, bajo un tema, como comentábamos, donde es una carrera que vamos perdiendo en la medida de que no se invierta lo suficiente y que si bien avanzamos en un renglón, en otros retrocedemos. Muy bien. Diputados, ustedes hablaban hace un momento que a ustedes no les tocaba o no les tocó el presupuesto, evidentemente, que se les dio en años anteriores, pero en una ocasión anterior también ya hablamos sobre la forma en que han sido distribuidos los recursos que sí se han dado, pocos, pero que se han dado. ¿Se han distribuido de manera eficaz desde su punto de vista, diputado? Desde mi punto de vista, pues no se nota que se hayan distribuido de manera eficaz, porque el tema es que nosotros es lo que percibimos cuando no recibimos en nuestra casa, en nuestro hogar, el agua de manera ya sea diaria o de manera de una buena calidad, ¿no? Así podemos percibirlo como ciudadanos, como todos somos ciudadanos y bueno, pues así lo recibimos. Entonces, yo considero que efectivamente tal vez sí ha habido una disminución del presupuesto y etcétera, pero al final donde impacta directo, y también tenemos el tema de las inundaciones. El año pasado, ¿cuándo fue, ingeniero, que también se inundó así terrible por ahí por Cuemanco? Por el mes de julio, agosto. Ajá, entonces ahí es donde dices, bueno, pues sí, creo que siempre el problema en la ciudad y en el país es un tema de los dineros, no nos alcanza. Que estén bien direccionados, pues el asunto no se nota tanto, pero bueno, pues tendríamos que hacer más estudios ahí como más profundos, porque efectivamente entendemos también que es muy caro el mantenimiento de toda esta situación, y con un presupuesto tan bajo y luego reducción del presupuesto federal también, pues la verdad es que no nos quieren a la ciudad y somos la capital. Claro. Diputado, es también justo ver cómo se han manejado estos recursos es una tarea de la comisión que usted integra. Juzgar yo si se han aplicado o no, pues para mí sería un poquito difícil. He visto avances en ciertas partes, tal vez en colonias como la Roma, con que su agua es de una calidad, pero bastante buena. En Iztapalapa, que yo recuerde que tengo 30 y tantos años de llegar ahí, pues es muy difícil. Antes me empinaba de chico en un pocito de esos y tomaba agua en una llave que ponían pública y era de la mejor calidad, se los juro. ¿Sí? Mi madre me enseñó que el agua de la lluvia nos ponía con tinacos y nos bañaba. No puedo ver y notar el avance, vuelvo a repetir, porque es muy grande la Ciudad de México. Yo creo que aquí si hablamos de eso, pues nos vamos a pasar mucho tiempo. Lo que sí necesitamos... Tenemos media hora todavía, sí, diputada. Que tuviéramos un presupuesto bastante grande para poder lograr ese objetivo. Yo nomás le voy a poner una ¿cómo le explicaré? Vivimos en una colonia nosotros, desarrollo urbano Quetzalcóatl, donde la tierra vuela, no hay agua, vuela, no podemos echarle la potable, no tenemos agua, salen enfermedades porque no hay agua y usted lo sabe. Y cuando llega el agua llegaba de tal mal calidad que teníamos que llevar a médicos para que atendieran a los niños. Yo creo que aquí debe de intervenir todo, diputada, y también meter a salud, porque en esto nos puede venir también una epidemia, y nos ha pasado, y tenemos que ir a los centros de salud a buscar el apoyo, en fin. Tener 2 días en escuela, porque creo que han manifestado que vamos a tener un 31 y un día 1, ¿no? Eso no resuelve las cosas. ¿Cuántas pipas podemos no dejarles a estas escuelas en estos 2 días y a quién se las vamos a surtir? Lo que sí voy a pedirle aquí a Ramón, al ingeniero, pues que sus choferes sean responsables de lo que hacen.
no tenemos agua, estamos en unas zonas bien enamoradas. Llegan, pero corriendo, y han pasado accidentes. La otra vez se nos volteó hasta una pipa, ¿se acuerdan? Periférico, y hubo muertos. La otra vez se metió en una casa. No, tener gente preparada hasta en el manejo, ¿sí? Y me queda claro que va a ser un caos, pero con el dinero sí se resuelven las cosas. Y salvamos vidas, y salvamos a los niños por enfermedad. Y a los de la tercera edad también, hombre. Muy bien, Su piel es delicada. Con mayor dinero podemos sacar esto adelante. No me quiero ir a pausa sin antes conocer la respuesta del ingeniero Ramón Aguirre. Sobre la misma pregunta, a ver, Vianney, el tema es este. El dinero finalmente no alcanza para todo. Habría que ver entonces dónde están las prioridades y en qué lugar se ubica el agua. Entonces, si realmente queremos darle prioridad al tema del agua, necesitaríamos ver, ok, es prioridad, vamos a resolverlo. En 10 años sale muy caro, en 20, en 30, pero que se resuelva. O sea, el tema aquí es de que si no le doy prioridad a otras cosas y no le doy prioridad al agua, pues nunca se va a resolver. Entonces yo creo que más que un tema de que si se destinó bien el recurso o no, es qué prioridad se le dio en el pasado a las inversiones en agua comparado con otras, partiendo que no hay dinero para todo. Entonces, a lo mejor para hacer. Ahora, ahí hay un problema que hay que poner sobre la mesa. El problema es de que las inversiones que requiere el sector hidráulico no son cacahuates, es un dineral lo que se requiere. Entonces llega el momento en que dicen, híjole, es que es mucho dinero, y entonces no se toma la decisión de meter todo el recurso que se debería, y entonces se va atrasando el asunto. El gran enemigo de este tema es que ojalá las inversiones que se requieran fueran pequeñas, pero no lo es así. Son muy altas, muy cuantiosas. Imagínense lo que significa, lo que se puede hacer con 7,000 millones de pesos. El puente de Mixcoac, el distribuidor de Mixcoac, el deprimido, costó 2,500 millones. Estoy hablando de hacer 3 deprimidos en agua, luce más los deprimidos, ¿no? Entonces llega el momento en donde sí necesitamos ubicarnos como país, porque el recorte federal fue criminal, ¿eh? Lo que nos pasó aquí en el área de la ciudad, en lo que es en el contorno de la ciudad, fue de que no hubo el incremento que debería, pero en el gobierno federal recortaron el 72%. Entonces, como que no tenemos claras las prioridades, y habría que empezar desde eso. ¿Qué es prioritario? ¿Qué sí vamos a resolver y qué no vamos a resolver? Pero respecto a lo que decía el diputado Miguel Ángel, estas obras que se han realizado en el sistema no ha sido para beneficiar a solo los sectores más privilegiados de la Ciudad de México. A ver, el tema es este. La colonia Roma, desde hace 30 y tantos años están recibiendo agua del Cutzamala. O sea, no es de que se hayan hecho obras para beneficiarlos, al contrario. Las estadísticas que tenemos es de que se ha ido recortando la calidad de los servicios, las presiones han sido menores. Tengo una estadística, no la traje aquí, se las voy a mostrar a los diputados cuando tengamos nuestra comparecencia el día 9, cómo están canalizadas todas las inversiones a la parte oriente en materia de agua. Clarísimo se ve, todas las inversiones están en la parte oriente, y en drenaje están más repartidas porque el problema está más o menos parejo. Ahí queda claro, el tema no es de que se privilegie una zona, sino que se vuelve muy difícil resolver a una zona tan conflictiva como es Iztapalapa en materia de las soluciones técnicas, sin un presupuesto suficiente y adecuado para hacerlo. Muy bien, tenemos que hacer una pausa, continuamos en preguntas y respuestas, llámenos al 53220300, volvemos. Bueno, y ante este corte de suministro al agua que vamos a vivir en la capital del país, si me lo permiten, diputados, la idea es empezar a resolver las dudas que hay por parte de los capitalinos, y que más puede evidentemente resolver el ingeniero Ramón Aguirre. Ingeniero, ¿por qué 13 de las 16 delegaciones? ¿Por qué solo 2 con corte parcial y las demás con corte intermitente? A ver, lo que pasa es que está planteado en una forma que parecería que hay más afectación en Iztapalapa que en Miguel Hidalgo. Finalmente hablamos de que son 480 colonias que van a ser afectadas. Casualmente, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, son 2 alcaldías que tienen
total dependencia del sistema Cutzamala, es decir, se abastecen del sistema Cutzamala. Después tenemos otras alcaldías, vamos a platicar por ejemplo de Coyoacán. Toda la parte baja de Coyoacán tiene pozos y solamente la parte alta, la que está pegada a la Universidad Nacional Autónoma de México, esa parte recibe agua del Cutzamala. Entonces, todo Coyoacán tiene agua, menos la parte de los Pedregales. El caso de Tlalpan, toda la parte baja, donde está la delegación, la alcaldía, donde está el Estadio Azteca, toda esa parte donde están los hospitales, tienen pozo. Y depende del agua del Cutzamala, la parte alta de Tlalpan. Bueno, esas son las colonias que les va a faltar el agua. Entonces, ¿el por qué son 13? Porque hay 3 que no reciben una gota del Cutzamala, que es Gustavo Madero, Xochimilco y Milpalta. Y después tenemos casos como Iztapalapa. Iztapalapa tiene 78 pozos, tiene varias baterías que van a alimentar diferentes zonas. Entonces, Iztapalapa se va a afectar como en un 50%. El otro 50% va a tener el servicio normal. Algunos buenos, algunos muy malos, pero es el servicio normal. Entonces, por eso tenemos algunos casos donde la afectación es mayor o es menor, pero se refiere más sobre todo a colonias. Y el hecho de que haya una afectación completa a Miguel Hidalgo y a Cuauhtémoc es simplemente porque se abastecen de ese acueducto. ¿Qué garantía hay, también lo decía el diputado, qué garantía hay de que se reanude el servicio el 3 de noviembre y no nos hagan que no unas horas más, que siempre no, o hasta el otro día? A ver, el 3 de noviembre la Comisión Nacional del Agua se comprometió a hacernos llegar el agua en el transcurso de la mañana. Nosotros lo que tenemos que hacer es que ya se nos vaciaron nuestros tubos de la red primaria y los tanques de la red primaria, que son tanques enormes de 200,000 metros cúbicos. Bueno, ese sistema de tanques hay que volverlo a llenar. Vamos a ocupar el día 3 y el día 4. Y el día 5 vamos a tener los tanques llenos y vamos a poder dar el servicio normal a la ciudad de los tanques. Pero ahora te vas a topar con una ciudad donde los tubos de las colonias, las cisternas de los vecinos, los tinacos de los vecinos están demandando agua porque ocuparon agua durante los días del corte y entonces va a ser una ciudad muy demandante. Por lo mismo, el agua que soltemos no va a alcanzar a que demos el servicio normal. Entonces, el primer día vamos a dar un servicio regular tirando a malo, el segundo día uno mejor y el tercer día esperaríamos que la mayor parte de la ciudad, a lo mejor nos quedan ahí algunos lunares en Iztapalapa, etcétera, que van a tener todavía problemas, pero ya estás hablando de que esas zonas se pueden atender con pipas. Toda la ciudad que va a ser afectada, las 480 colonias, la palabra es imposible darles pipas a los vecinos. La palabra es imposible. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues decía yo, hay que ocuparnos más que preocuparnos. Tener agua almacenada en casa y cuidarla mucho durante esos días. Se viene un fin de semana largo, es el día 2, 3, 4, son días inhábiles, la ciudad consume menos agua, normalita. Bueno, pues ahora si partimos de que mucha gente va a salir y además de que hay una recomendación de cuidar el agua, yo esperaría que no suframos mucho durante esos días y que el día 5 logremos ya de dar algo de agua, no el servicio normal, pero algo de agua, de tal manera que sí recibo yo agua en la mayor parte, algunas alcaldías más que otras, ahorita lo platicamos. Yo recibo agua y sigo cuidando, pero ya estoy recibiendo agua de la red, ya no es una sequía de hasta el día 7, sino que el día 5, 6, 7 va a ir mejorando el servicio. ¿Qué lunares, como usted le llamaba, o qué zonas de la ciudad son las que van a tener complicaciones hasta el día 6 o 7? A ver, quedamos, el agua del Cutzamala entra por el poniente y se distribuye a través de un acuaférico, que es un tubo que va recorriendo el poniente de la ciudad. Bueno, entonces todas las alcaldías que reciben agua de ese tubo, pues reciben el agua directa, que es Miguel Hidalgo, Coajimalpa, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, Tlalpan. Entonces ellos, como están pegados al tubo, enseguidita van a ver, el día 5 van a tener un muy buen servicio. Hay otras alcaldías que ya el agua tiene que recorrer la ciudad, tiene que cruzar la ciudad para llegar. Por ejemplo, Venustiano Carranza, Iztacalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Tláhuac. Son alcaldías que se va a tardar más en mejorar este servicio. Entonces, a lo mejor el día 5 tenemos un servicio
del 70% en las primeras que comenté y del 30% en las segundas. El segundo día ya quedó resuelto las primeras y vamos en un proceso de mejora de las segundas que comenté, obedeciendo a un problema de infraestructura, a un tema de tubos, a un tema de tanques, a un tema que no es que se discrimine, sino que simplemente el agua en las tuberías obedece a las leyes de la hidráulica, no a decisiones políticas o lo que uno quisiera, ¿no? Muy bien, Iztapalapa va a estar castigado de nueva cuenta. Está bien representada aquí. Necesito hacer una pausa, pero al regresar continuamos y hablamos precisamente de estas inquietudes. Vamos a una pausa y continuamos en preguntas y respuestas y estamos tratando este tema del corte al suministro del agua que comenzará el próximo 31 de octubre. Dicen las autoridades, culminará el 3 de noviembre. Diputado, ¿tenía usted una inquietud que le puede resolver aquí el ingeniero Ramón Aguirre sobre claro las que pipas? Sí, con mucho gusto. Pues últimamente hemos tratado con él y sé que es una persona que va a cumplir. Él ya vio la problemática de la Ciudad de México, ya vio ciertas alcaldías que cada una tiene su prioridad o su propia necesidad. Yo le pido a él aquí públicamente que nos eche la mano en Iztapalapa. Aclaro, esta es para todos, para todas las alcaldías, para la Ciudad de México. Ahí sufrimos mucho y somos los más castigados durante muchísimos años. Ahí se nos la mano, pónganos 7 pocitos más y vamos saliendo precisamente de ahí del meollo de este asunto. Y creo que no se lo voy a agradecer yo, se lo voy a agradecer toda Iztapalapa y toda la Ciudad de México. Es un compromiso que podemos sacar juntos aquí y públicamente. Ingeniero, a esto yo le sumo también cómo se van a repartir las pipas en Iztapalapa, donde la gente se provee de agua a partir de pipas, es decir, ellos ya reciben el agua así. Está muy sencillo, Vianney. El acuerdo que se tiene es esto. Hay prioridades, como comentamos: escuelas, hospitales, reclusorios, asilos de ancianos, comedores comunitarios, mercados, panteones. Eso se puede atender con un porcentaje de las pipas que se van a tener. Iztapalapa va a tener casi 400, ¿eh? Bueno, eso se atiende y el resto se distribuye a la población. ¿Quién dice a dónde van las pipas? La alcaldía tiene mano. Se ponen unas mesas de trabajo, unos puestos de mando, en donde está la alcaldía, tiene 2 representantes, nosotros tenemos uno, va gobierno, va seguridad pública, va salud y va educación. Y ahí se va viendo que se atiendan los hospitales, que se atiendan las escuelas, que se atiendan los reclusores, etcétera. Y lo que sobra, la delegación, la alcaldía toma la decisión a dónde van. Y la Contraloría es la responsable de implementar un operativo para garantizar que el suministro de agua sea gratuito. Todas las pipas nuestras rentadas por las alcaldías o por nosotros deben de tener su manta que diga que es agua potable y servicio gratuito. Muy bien. ¿Con cuántas pipas van a contar? Porque hablaban incluso de rentar. Bueno, a ver, el operativo más grande que habíamos, los operativos estos, como en años anteriores teníamos 650 pipas. Con motivo del sismo hicimos el operativo más grande que se había hecho y llegamos como a 780. Ahorita estamos hablando de más de 1,200 pipas. Entonces yo por eso pongo sobre la mesa, hay que ocuparnos, la responsabilidad primaria es yo tener agua almacenada en casa, cuidarla, y después donde haya problemas porque no tuvieron buen servicio, porque la gente no pudo almacenar, porque hubo alguna circunstancia, alguna falla, una fuga o algo, ahí es donde irían las pipas como una prioridad porque la gente no pudo almacenar, pero el promedio general es de que tengamos nosotros en casa una solución a través de tener nuestra agüita y cuidarla. Entonces, ¿con cuántas pipas se va a contar? Más de 1,200. ¿Todas son del gobierno de la ciudad? Nada son... No. Mira, unas son de Conagua, otras son las que ya... A ver, la Ciudad de México tiene operando normalmente 350. Tiene funcionando Iztapalapa 140, Tlalpan tiene 150, nosotros tenemos 27, o sea, la ciudad normal tiene 350. Bueno, vamos a llegar a 1,200, con agua nos va a mandar 70, vamos a rentar muchas, la diferencia prácticamente, van a incorporarse bomberos, se va a incorporar el DIF con algunas 10, 15 pipas, pero es un volumen impresionante de pipas las que vamos a tener. Entonces lo que me decía el diputado es de que nos pide que abramos más puntos para que las pipas puedan cargar. Yo me comprometo que mañana a primera hora me siento con mi gente y buscamos un esquema de solución. Les platicaba yo que me senté
3 horas con la alcaldesa de Iztapalapa para hacer el operativo. Llegamos a acuerdos y los estamos implementando. Esto es una solicitud nueva, mañana con toda seriedad lo vemos y si humanamente es posible, cuenten con ello. No tengo. Diputada. Gracias. Ingeniero, pues para hacerlo más formal la petición de las garzas, yo quisiera entregarle este escrito que es con copia para usted y obviamente también va para la Conagua y lo firmamos los diputados que nos reunimos en la mañana y en estos días hemos estado reuniéndonos para pues precisamente apoyar al alcalde y pues están los diputados federales que también están dentro de la comisión del agua y que bueno, pues en su mayoría somos de Iztapalapa, porque será verdad, y diputados locales. Entonces, pues le quiero entregar y yo sé que su buena voluntad y que ya se comprometió con nosotros aquí públicamente para tener 7 garzas más en Iztapalapa. Muy bien, ya nos vamos rápidamente, ingeniero. La recomendación a la población ante este corte del suministro. Rapidísimo, hay que tener agua en casa almacenada, hay que cuidarla mucho y todo el operativo de pipas hay que partir que sería por excepción a las colonias que tengan problemas. Si yo vivo en una colonia que tuvo problemas, esperaría una pipa. Si vivo en una colonia donde hubo buen servicio y simplemente no almacené, no cuidé, me puedo meter en problemas. Entonces, aquí compromete a todos. ¿Se les va a castigar por decirlo No se así? les va a castigar, simplemente que no va a haber pipas. O sea, si todos los ciudadanos piden pipas, necesitaríamos 12.500 pipas. Va a haber 1.200. Entonces, tenemos para tener el 10%. Entonces, la obligación responsable de todos es poner la parte que nos toca bajo un tema donde siempre pedimos que la gente cuide el agua. Bueno, ahora cuídala, pero hasta por protección tuya y de tu familia, es decir, hay que cuidar mucho el agua en estos días, tenemos poco almacenada, hay que hacer que rinda, bajo un esquema, Vianey, que repito, ya lo hemos enfrentado en el pasado y no había este mega operativo, es el operativo que hicimos de aumentar 60 puntos de carga más, 60 garzas más, contratar el doble de pipas, es un operativo realmente impresionante que debe asegurarnos que si todos hacemos lo que nos toca, no debe haber problemas en la ciudad. Muy bien, esperemos que así sea. De todas formas, en los espacios informativos de Ciudad TV, por supuesto que le estaremos llamando para ver cómo vamos a enfrentar esta problemática. Ingeniero, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme, Vianey. Diputada, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Diputado, muchísimas gracias por estar. Muchas gracias a ti, hija. Ya nos vamos, muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo Preguntas y Respuestas.